Buen día, tengan todos ustedes este bonito domingo y hoy queremos, Señor, en el Señor, que cada uno de ustedes sean bienvenidos aquí al Centro de Fe Tultitlán. En nuestro enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace sobre la predicación de este domingo 24 de junio del 2023. Este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío. Yo quiero platicar con ustedes un tema muy importante. Ese tema se llama Debemos desear estar con Cristo siempre. Debemos desear estar con Cristo siempre. Realmente, Pablo hizo de Cristo su modelo y tenía autoridad para poder exhortar a todo el pueblo de Corintios a que siguieran su ejemplo de Pablo. Cristo es el gran ejemplo para todos los hombres, para mujeres y sobre todo para los cristianos que deben acudir a Él en busca de dirección y sobre todo en aceptar solo lo que esté en completa armonía conforme a sus enseñanzas y sus ejemplos. Por eso debemos de recurrir a conocer bien a Jesucristo, cuál fue su caminar, todo desde su infancia hasta su muerte en la cruz, que Él dio su vida para que cada uno de nosotros tuviésemos la bendición de tener la vida eterna. Dice en Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un versículo tremendo, un versículo tremendísimo. ¿Por qué? Dice, si alguno. Dios no obliga a nadie, al contrario. Él tiene siempre los brazos abiertos para aquel que vaya a Él, lo abrace, lo estime y lo levante. Así como se lo dijo Jesús a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es dejar las cosas del mundo. Y tome su cruz. ¿Qué significa? Tú tienes que tener y esforzarte y tener el deseo de cambiar tu vida. Y de esa manera tú puedes seguir a Jesucristo. Si analizamos este versículo, si alguno, Jesús se dirige aquí a todos los discípulos. Vemos que el libro de Marcos habla en Mateo 8:34 diciendo algunas otras personas presentes, dice que algunos judíos de la religión que habían oído de sus maravillas en Galilea de Jesucristo y que habían llegado a creer en Él, ya para que crean que es grande eso, porque toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Y vemos que con referencia a estas ideas expresadas, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, aquí hay una cosa importante, el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa perder la vida? No es morir, sino es un cambio completo de la vida que uno está viviendo en el mundo y sobre todo haciendo cosas malas. Y el Señor nos pide de esta manera, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, se la perderá. Y todo lo que pierda en su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y qué es ese tipo de vida? Una vida mejor en Cristo Jesús aquí en este mundo. Y sobre todo la grande bendición que dio el Padre a su Hijo para que Él muriera en la cruz y tuviésemos la vida eterna. Y dice, y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, dice, ese no va a ser digno de mí. Y el que haya su vida,
la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué hermosa palabra. Primero, negarse a sí mismo, es decir, renunciar a sí mismo y someternos a la voluntad de Cristo. ¿Y qué significa eso? Vivir en adelante para Cristo y no para sí mismo. Cuando dice toma tu cruz, tome su cruz, es decir, que es una responsabilidad que acompaña a todo tipo de gente, pero sobre todo a los que creen en Cristo, que es al discipulado. Aunque al hacerlo se llama a pagar el precio supremo, pero la cruz no era un instrumento judío, sino romano, que servía para ejecutar a los criminales, y Jesucristo nunca fue criminal, porque Él vino desde pequeño, estuvo Él preparándose, y a su cierta edad Él salió a predicar el Evangelio para que ninguno se pierda y todos tuvieran la vida eterna. Por eso dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ese no es digno. No sé, tú deberías de analizarte realmente si eres digno, ¿verdad? Si eres digno con Dios. En los días de Cristo, la cruz era bien conocido en Palestina, y un criminal condenado a morir crucificado tomaba literalmente su cruz, y al menos el travesaño de su cruz que llevaba hasta el lugar de la misma ejecutación, ¿verdad?, en la cual le iban a hacer. Y es probable que también Cristo se estuviera refiriendo a esta costumbre que tenían en Palestina, y podamos ver, ¿verdad?, en el cual Cristo mencionó llevar la cruz. Dice, no se refiere tanto a las pequeñas dificultades y a los obstáculos que debían enfrentar los discípulos, sino más bien, dice, es la necesidad de estar dispuestos a hacer frente a la misma muerte. Dice en Mateo 16, 21, 22, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de las escribas. Y después le dijo, y después voy a ser muerto, pero yo voy a resucitar al tercer día. Los discípulos se quedaron asombrados, dice, ¿cómo está esto? Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole de esta manera, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te debe de acontecer. Pedro acababa de tratar de persuadir a Jesús para que abandonara el plan divino que demandaba de parte del Salvador tomando su cruz. Y Jesús le respondió de esta manera, aquí la cosa es imposible, porque esa no era la voluntad, no es la voluntad de mi Padre. Y le dijo, sí, Pedro, había de seguir siendo discípulo y debía de estar dispuesto a pagar el precio, lo que finalmente hizo. ¿Qué consejos daba antes Jesucristo? Él deseaba siempre lo mejor para sus discípulos y toda la gente. Jesucristo desde pequeño empezó a aprenderlo y a una corta edad empezó su ministerio y llevó a mucha gente a la salvación. Y no nada más eso, sino el Padre le dio la facultad para que a mucha gente también la sanara, y también le dio la facultad para que verdaderamente le diera de comer a muchísima gente. Por eso dice su palabra en Juan 21, 18 y 19, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando yo sea viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras.
Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En otros pasajes, Cristo presentó la idea adicional de que los mismos discípulos debían de tomar su cruz cada día. En Lucas 9:23 dice todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué significa eso? Consagrarse a la vida del servicio a la cual había sido llamados. Mucha gente odiaba a Jesús en ese tiempo y podía esperarse que odiaran también a sus representantes. ¿Y cuáles eran sus representantes? Sus discípulos. Dice la palabra que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dice Jesucristo. Y estas cosas yo les hablo para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción, pero debes de confiar en mí, porque yo ya he vencido al mundo. Y si seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, dice, hasta el fin, este será salvo. Por eso dice, sígame. El que quiera ser su discípulo, en primer lugar debe renunciar a sí mismo, renunciar a sus propios planes y a sus propios principios y deseos. Después debe de estar dispuesto a llevar cualquier cruz que el deber le pida llevar. Y finalmente debe de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2:21 dice, pues para estos fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué importante es la manera de la enseñanza de Jesucristo. Seguir a Jesús equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de la vida del Salvador, Jesucristo, y de esa manera sirviendo a Dios y a nuestros prójimos como Él mismo lo hizo y nos los enseñó en su vida. Y dice Juan 2:6, dice, y ahí estaban, y había 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la debe de perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y vamos a analizar esto. Salvar nuestra vida. ¿Qué significa? ¿Verdad? Vemos que en este contexto salvar la vida equivale a buscar primeramente las cosas de esta vida, buscando el reino de Dios y su justicia. Dice su palabra, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué es perder la vida? Uno pierde la vida por causa de Cristo cuando se niega a sí mismo y toma la cruz de Cristo Jesús. Por eso dice, todos aquellos que verdaderamente han tomado la cruz mía, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque realmente es pura mentira y la gente está lleno de mentiras y todo lo hacen por sus propios favores, ¿verdad? Todo quieren para acá, pero están equivocados. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y otra de las cosas que les dijo, amados míos, no se deben de sorprender del fuego de prueba que os ha sobrevenir, como si alguna cosa extraña va a acontecerles.
sino debes tú de gozarte por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y de esa manera vamos a hallará aquí otro aspecto de esta gran paradoja evangélica. Dice que para el cristiano no puede haber corona sin cruz. Aunque Satanás en el desierto ofreció a Cristo la corona de este mundo por otro camino que no era el de la cruz. Si vemos Mateo 4, 8 y 9, dice, llevó el diablo a un monte muy alto a Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postraras y me adoraras. Y quiso Jesucristo, no lo hizo. Ahí, oyendo Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir, ¿sabes, Señor? Es menester que no te acontezca esto. Si vamos a analizar que no toma su cruz, el que no toma su cruz, entre los romanos era la muerte por crucificación que estaba reservada para los esclavos y para los culpables de los más horrendos crímenes, y por lo tanto podría en cierta manera decirse que los que eran sentenciados a morir así eran detestados, odiados y execrados por la sociedad. Una cosa bien tremenda. Muchos de nosotros como cristianos a veces nos ignoran, pero no saben realmente que el que no está en Cristo no puede entrar en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque van a ser condenados a morir y van a ser crucificados, porque no quieren llevar su cruz hasta el lugar. Si podamos ver, el tomar la cruz de Cristo y seguirle significa sufrir sin queja, ni pesar la desaprobación, ya sean de amigos, ya sean de parientes, familiares. Uno tiene que soportar con paciencia y con mucha humildad el reproche de toda la gente. ¿Qué significa esto? Con humildad nosotros debemos sobrellevar la espada de la persecución, empuñada por aquellos de quienes se podría haber esperado la paz. Por eso no debemos de pensar que hemos venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, dice el Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. Con esto termino. Sin Jesucristo no podemos sobrellevar nada, y Jesucristo es nuestra espada. No importa las persecuciones que nos puedan llevar a cabo, si estamos en Cristo, siempre debemos aprender a esperar la paz de Él. Por eso yo te quiero dar un consejo. Uno nunca debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesucristo pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Yo te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y los invitamos aquí al Centro de Fe, ¿verdad? Los domingos a la 1:30 de la tarde. Y todos los que vengan serán bienvenidos. Estamos ubicados en la calle de Francisco Villa número 10, en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México. El CPE es 54948.
los esperamos aquí y nos pueden ver también, nos pueden seguir y oír en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que cada uno de ustedes que lo están oyendo o que lo están viendo, se suscriban a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío. Reciban muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Y me gustaría que siguieran estos estudios, ¿verdad? Con el enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y tengan muchas bendiciones por medio de estos estudios cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga a todos.